fue notable como legislador porteño, conoce mucho la ciudad, es un gran abogado, conoce mucho además el tema del comercio exterior y del plexo normativo. Es Sergio Blevasi, tiene una enorme gentileza de atendernos. Sergio, buenas tardes. Nacho Rivero saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, Sergio. Un gusto como siempre. Bueno, yo arranco por lo más actual, ¿no? Recuerdo que el 74, cuando muere Perón, se ponen todos de acuerdo y al libro cerrado aprueban el precio laboral, después hubo 29 reformas, todas para atrás, me parece. Y hoy llegamos a pasamos por arriba de Alfonsín por un voto, que nadie fue a llamar al senador Zapac, perdimos todas estas décadas, destruimos gran parte del mercado laboral, bueno, hicimos lo que sabemos que hicimos, y llegamos a este punto. ¿Qué opinas de todo esto, Sergio? Perdón, pero mi disculpa. Hola, Hola, ahí te escucho mejor. Sí. ahí está. No, te decía que hice un poco de raconto, ¿no? Que de aquella reforma del 74 ya con Perón fallecido, se pusieron todos de acuerdo, el libro cerrado, la sancionaron. Hasta hubo 29 reformas, todo para atrás, destruimos gran parte del mercado laboral, dejamos la mitad de la gente irregularmente registrados sin trabajo, no capacitamos, lleno de subsidios, bueno, ineficiencia, de productividad, no creamos puestos de trabajo privados, bueno, agigantamos el Estado, todo lo que hicimos mal, ¿no? Llegamos a esta reforma. ¿Qué opinás? Mira, varias cosas. Una, que el tema principal hoy en la Argentina no es la reforma laboral, que ahora hablamos de eso, sino el atraso cambiario y la presión impositiva que continúa. No es algo que heredó Milei, pero en definitiva el atraso cambiario es algo que hizo él, y la apertura de importaciones. Es un cóctel mortal, porque los costos del industrial, por un lado, suben con la inflación, no bajaron impuestos, y de repente las importaciones compiten con menos aranceles y con un dólar muy barato. La importación en la Argentina en este momento está subsidiada, porque ese dólar barato lo terminás pagando. No, ya hemos tenido 4 veces experiencia de lo que significa atrasar el dólar. Te un día y además te endeudaste para sostenerlo, en este caso fue con Estados Unidos, o te comiste las divisas de afuera. Creo que ese es el tema más importante, porque está discutiendo el mundo, estamos asistiendo ante un debate en el mundo. Una parte de ese debate está muy arriba de nosotros, que es la que tiene que ver con la IA y el reemplazo de puestos de trabajo, pero la otra tiene que ver con quién fabrica en el mundo, quién vende a quién, y una China dando desde hace rato con la mejor calidad, la calidad que quieras, todos los productos en todo el mundo de manera subsidiada. Y entonces Europa levanta aranceles, nosotros bajamos aranceles para que entren. Estamos ahí pifiando lo que está sucediendo en el mundo, y esto me parece que redunda en algo grave, que es que perdés puestos de trabajo, perdés esto, que era la etapa kirchnerista, era de terror. Pero me parece que esto que está haciendo el gobierno se equivoca. Y segundo, atrás de esto viene un reclamo de las pymes, que era una reforma laboral que era necesaria, pero sobre todo para mí tenía que ver con el esquema indemnizatorio. Yo creo que el fondo se quedó corto. Para mí el mejor es el brasilero, que está desde 1966, que es un fondo que administra el Estado y que le permite al trabajador tomar un préstamo lo que tiene depositado con indemnización. Importante, es un sistema que tiene ya 60 años. Acá lo hicieron diferente, lo administra la Comisión de Valores, más para la timba que otra cosa, y el aporte mensual es mucho más bajo que en Brasil, por lo cual la pyme va a terminar poniendo plata igual. Así que me parece que hay medio camino respecto de la cuota sindical y demás, ¿no? Por momentos se corta un poco la línea tuya, supongo, pero pues, vamos Sí. a mejorarla. Yo te pregunto, lo que se conoce o se escucha todo el tiempo, la industria del juicio, el juicio laboral, los intereses, las multas, todo eso, ¿cómo ha quedado? Pues hubo algunas reformas, sí, pero ¿cómo quedaría con el nuevo plexo si se sanciona y se promulga? Importante. Yo estoy a favor, vengo reclamando los juzgados laborales lo están planteando como si fuese, no sé, un mundo privilegiado que orbita sobre la tierra y que son intocables, y la verdad es que no, que son un fuero llamado nacional, los laborales y todos.
pero que en realidad tienen asiento en la ciudad de Buenos Aires porque la ciudad era capital, nada más. Una vez que se provincializó, tenés que pasar como en Tierra del Fuego a ser parte de la provincia, en este caso de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí se van a acomodar muchas cosas. Ya empezó ese acomodamiento porque la Corte, ¿te acordás que en el fallo Levinas ordenó que las apelaciones a la Corte no fuesen más, sino que fuesen al Tribunal Superior de la Ciudad? Y su Tribunal Superior de la Ciudad empezó a fijar algunos límites en indemnizaciones. La verdad, esto entre paréntesis, muy en consonancia con lo que ya venía haciendo la Corte también, en realidad. Y empezó a marcar la cancha a la Cámara y a los jueces respecto de hasta dónde podés ir. Hay una industria de juicio, sí, existe, pero no es que todos los trabajadores son abusadores, eso es un error. Muchas veces los empresarios abusan, es decir, hay todo un esquema que perjudica a trabajadores y empresarios en la economía en negro porque no, se paga demasiado impuesto. La mitad de lo que paga un empresario al trabajador no va al trabajador, va al Estado. Hay mucho para reformar y retocar. Ahora, sacando este debate que es de fondo, ¿está la industria del juicio? Sí, existe el pillo que encuentra que la empresa no hizo lo que tenía que hacer para hacer el despido con causa y lo invoca y le reclama cosas que no existen y terminás como el fallo de Manaos, que eso fue con otro encuadre, de 1.600 millones por un lado, después lo bajaron a 800, vamos a ver que termina en la Corte. Y para eso, ¿qué tiene que suceder? Y tiene que pasar la justicia a la ciudad y el Tribunal Superior empezar a acomodar un poco criterios de indemnización, ¿no? Me parece que eso es lo que tiene que suceder para esos casos donde hay abuso. Así que existe, pero está acotada, existe, causa mucho daño cuando te toca y hay que acotarla en un número y ahora hay que acotarla en dimensión. Bien, también está pendiente hace mucho, ¿no? Que a la ciudad le devuelvan lo que le sacó Alberto Fernández el Bueno, de fondos de la ciudad de coparticipación, que ya recibe poco, a la 21, 23 que contribuye a la ciudad, le daban poquitito, le sacó Alberto con amenaza de si joden mucho, le sacamos más, algo le devolvieron, pero está incumplido eso, ¿no? Porque, bueno, le están devolviendo parte, pero para atrás hay una deuda que la ciudad, por supuesto, la siente, ¿no? La deuda de la ciudad es enorme. La verdad que Alberto Fernández, ¿te acordás que desobedeció la orden de la Corte? ¿Te acordás de esa historia? Sí, por supuesto, obvio. Tremendo, ¿no? Desconoció lo que dijo la Corte, dijo, bueno, eso sí, no importa que haya una cautelar que dice que tengo que pagar tanto, pago menos, porque la ciudad no es provincia, siguió insistiendo, ¿viste? Organiza en el texto de la Constitución con un poder que al final del camino, que además dice la cabeza es la Corte de ese poder, al final del camino termina dirimiendo, dice, bueno, a ver, no se pone de cuento, blanco-negro, pasan los años, bueno, yo digo que es así, y punto, tenés que darle pelota, si no le das pelota no hay seguridad jurídica en la Argentina. Bueno, el presidente diciendo no le debo. Así que hay una deuda acumulada que en teoría se está subsanando, yo creo que falta mucho y por supuesto en algún momento se tiene que resolver definitivamente. Creo que hay algo más grave ahí en el medio de todo esto, que es la ley de coparticipación federal, ¿no? Y no veo a las provincias con la responsabilidad de debatirlo en serio. Y yo creo que lo único que lo va a terminar resolviendo eso va a ser la Corte, que está ordenado por la Constitución además tratarla, pone plazo y todo, pero no se trató. Que es un desastre la coparticipación federal, porque la nación se queda con, creo que están un 44% de los coparticipables, pero se queda con todas las retenciones, por lo cual es como si te dijese que de lo que recauda nacionalmente se queda con el 70%. Así que tenés nación rica, provincias pobres. Esta es la realidad. Y la peor, en Paraná Santa Fe se mandaron una buenísima. Para mí, a sabiendas, ¿no? Pusieron el texto que decían en el peso máximo del 98, pusieron que nos dan su nueva ley de coparticipación federal de impuestos con el voto unánime. Entonces, con que uno del pleno no vote, no tenés. Entonces, siempre va a haber uno de la izquierda, no sé qué, algún trasnochado, o que te va a votar en contra, o que uno te vote en contra, ya no tenés reforma del sistema de coparticipación federal, lo cual me parece una locura. Claro, los que lo redactaron sabían que se metían en una quedó sin salida. Sí, tal cual. Las provincias más afectadas son las más productivas, porque no es que todas cedemos a las provincias que tienen déficit, ¿no?
habría que analizar en algunos casos, como el de Formosa, ¿no? ¿Qué hacen con La Plata o La Rioja? Pero aparte de eso, las afecta enormemente. La más afectada, en mi opinión, no olvidémonos de quién gobierna, es la provincia de Buenos Aires, porque produce el 34% del PIB argentino, la segunda es la ciudad de Buenos Aires, con el 21%, pero recauda el 20%. Un punto lo consiguió Vidal yendo a la corte. Así que todas, Santa Fe, todas afectadas por esa situación, salen a recaudar en municipios y en provincias con ingresos brutos exactamente, por lo cual el mundo razonablemente se queja de ingresos brutos, pero la realidad es que la nación se está quedando con la mayor parte de la plata de lo que producen las que exportan. En este caso, por ejemplo, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, y no les devuelve esa plata. No es como, viste que las petroleras, en la interpretación jurídica que quedó, que pertenece el suelo a las provincias, se quedan con el petróleo en las provincias. Ahora, el que siembra, no, esa no fue la interpretación que hicimos, es otra, y entonces el que exporta miles de millones de dólares no los ve, se los queda a la nación en las retenciones. Y entonces termina cobrando ingresos brutos. Y esto hay que replantearlo, y yo lo veo difícil, no veo la madurez política de las provincias para ese debate, ¿no? Claro, claro, es verdad, son las más productivas. Y por último, antes de hablar de política, ¿por qué pensás que le dijo el presidente en el tono y con los conceptos que le dijo lo que le dijo a ciertos empresarios que él conoció bien porque fue jefe de economistas de un gran empresario, y ninguno le dijo nada? ¿Por qué decíamos, sabe algo que nosotros no sabemos, ¿no? ¿Por qué? ¿Vos decís por qué se agarró con los empresarios como Roca y Maganes? Claro, ¿por qué? Y nadie le contestó nada, además, ¿no? Todo que se hizo la boca. No, tremendo. Mira, ahí hay un debate también importante en la Argentina, que es los empresarios subsidiados. Es cierto que tenés muchos empresarios que de una forma u otra aprovecharon la posibilidad de tener un mercado protegido y demás. Ahora, esto ocurre en el mundo, ¿eh? Es decir, yo quiero que te imagines por un segundo lo que deben ser los contratistas de la NASA y de defensa, y lo que deben cobrar, y lo que a ver si le dicen vas a competir con un contratista militar chino. Nunca. ¿Cómo? Bueno, Hay películas y series sobre eso. claro, por eso, y la corrupción y demás. Así que eso no quiere decir que esté bien. Yo creo que cuando le presentan a la empresa india, a Roca, y le hacen bajar los precios, hasta ahí estuvo bien. Ahora, cuando Roca bajó los precios, se la tenés que dar a Roca. ¿Por qué? Porque es tuyo. Porque es tuyo y le da laburo a los tuyos. Es decir, es una lógica no nacionalista, ¿viste? Toda esa cosa así de bandera, no, es un tema práctico. Tu comunidad necesita laburar y trabajar. Sentalo al tipo y le decís, mira, se lo voy a dar a la India si no bajan los precios. Chao. Y con FATE tenés que hacer lo mismo. En el caso de Aluar, ahí yo diciendo, y me preocupa mucho lo que hace el gobierno, está en una situación, estamos hablando de una empresa que exporta calidad. La mayor parte de lo que produce lo exporta, que es en la Argentina una de las puntales de la exportación industrial, y es un ejemplo en el mundo, ¿no? Como industria. Ahora, el ideologismo del gobierno hace que unas cerca de 50 posiciones arancelarias antidumping que tienen se vencen en el 2026, no la quieren renovar. Una es la del aluminio, porque dicen que con un tipo de aluminio en la Argentina lo se quedaba con el 90% de mercado, y si no bajaría al 60, al 70. Y si no lo hacen, si no sacan ese arancel antidumping y entran importados, el precio va a seguir alto. Pero la realidad es que vos podés permitir que entren, pero con el arancel antidumping. ¿Por qué? El antidumping tiene que ver con que el que hace dumping baja los precios para eliminar al competidor. Cuando lo elimina, te cobra lo que quiere, no es que te va a seguir cobrando barato toda la vida. Si vos jugás ese juego eliminando el que produce para vos, vas a pagar lo que te quiera pedir dentro de 5 años. Entonces es un error tremendo no tener arancel antidumping. Abrir importación, pero mantener arancel antidumping. Esto es lo que hace la Unión Europea, que lo subió en acero, en aluminio. Es lo que hace Brasil, lo que hace México, lo que hace Estados Unidos. Antes de Trump, con Trump los quiso subir, pero en definitiva el antidumping, desde que China inundó el mundo, se convirtió en la fábrica del mundo de todas las calidades y todos los precios,
sobre todo acero, aluminio, todo lo que es ese tipo de industria, requirió que los países protejan con antidoping. Y ahí se equivoca el presidente insultando a un industrial por neumáticos y por aluminio. Son casualmente los que la Argentina necesita, ajustales, que ganen menos, que esto puede ser, pero no los rompas en pedazos, porque no es inteligente perder industria que además exporta, en el caso de Alvaro. Sí, sí, bueno, y Techín también es un grupo de la cadena de valor es enorme. Últimas Son dos. tu Es un año sin multinacional, elecciones. Techín. Claro, exactamente, multinacional. Tiene dos sedes acá y en Milán. Últimas dos. La primera es bien política, y no hay elecciones este año, pero vos sabés muy bien que el segundo semestre se prepara todo de un verano caliente, el próximo verano, porque dijimos todo, presidente, vice, jefe de gobierno, gobernadores, senadores, diputados, muy importante. ¿Cómo primero? ¿Vos cómo pensás plantear el futuro, tu futuro? ¿Y cómo ves segunda parte del año? Y bueno, con todo lo que puede surgir respecto a los nuevos números del Congreso, cómo gobierna esta administración, la oposición, el kirchnerismo que está desorientado, ahora quieren bajar a Mayans, no sé qué, la otra callada, bien condenada, es decir, Kicillof, bueno, Kicillof no sé, Kicillof no lo pude interpretar a Kicillof, pero contame cómo ves eso. Bueno, Kicillof para mí la gente, claro, lo que pasa que lo que puede... Bueno, ahí creo que lo perdimos, ver, se cortó Ahí se, definitivamente, bueno, ahí se escucha. ahí, Hola. ahí sí, repetime lo de Kicillof, porque justo se cortó cuando hablaste de Kicillof, Sí, dijiste y se cortó. a ver, ahí se escucha mejor, me muevo porque... Ahí se escucha bien, ahí te escucho bien. Bueno, no, te decía, Kicillof es parte del fracaso kirchnerista, es decir, la gente no quiere votar a Kicillof, me parece que es un tema bastante claro, él fue ministro de Economía de una gestión mala, pero claro, si siente que esta es peor porque pierde el trabajo, puede terminar votándolo. Yo encuentro una fuerza intermedia o racional que plantea una Argentina diferente, no tan extrema en el fanatismo libertario ni en el fanatismo de proteccionista que también nos lleva al desastre. Entonces ahí lo que me preocupa y creo que tiene que aparecer, por ahora no aparece después de la derrota electoral del año pasado, es una fuerza digamos que de alguna forma reemplazaría lo que fue Juntos por el Cambio, que tenga racionalidades de desarrollo. Me parece que el debate en la Argentina es ese, es el desarrollo para las próximas elecciones. Después, ¿cómo le va a ir si se constituye, que yo espero que eso ocurra, y brego para que eso ocurra? Cómo le va a ir a cada uno y cómo le va a ir al presidente depende de muchas cosas. Una, que convenzas, pero también en el caso de Milei, qué va a suceder con tanto despido, ¿no? Porque la gente que despiden hoy aguanta un tiempo. ¿Te acordás? En la época de Menem fue igual. Se ponía un kiosco, un taxi, pero ahora dicen un Uber, pero después, ya cuando la cosa no da, se engrosa, empieza a crecer brutalmente el índice de desocupación y no sé cómo le puede ir electoralmente al gobierno. Quizás pasa igual, quizás no. Pero digo, esto es lo que yo veo para el año que viene, la necesidad de una fuerza que bregue por el desarrollo y que entienda que se tiene que dedicar a eso y no a los egos. Algunos incluso se tienen que jubilar. Me parece Sí. que esa opción, el kirchnerismo tiene que hacer un proceso de reconversión mucho más grande, que la juventud de Kicillof no quiere decir nada, porque en definitiva es parte de un ciclo cumplido en la Argentina que fracasó, y Milei me parece que merece el castigo de no renovar, porque este tema del trabajo y la producción lo está fanáticamente resolviendo en contra de la Argentina y no nos sirve eso. Es un tema práctico, digamos. Y además es una pregunta, ojo que gran parte de los despidos son de una población digamos, conurbano o de los conurbanos industriales que viven en barrios industriales o en barreras industriales, que de quedar sin fuente de trabajo no está en la ciudad o cerca de la ciudad, digamos, tiene una capacitación o no, pero va a engrosar esos barrios que quedan a la deriva, ¿no? No es un tipo de la ciudad que trabajaba en la administración pública, no. Es un trabajador industrial, a lo mejor altamente capacitado o no, pero que queda en barriadas industriales que después se transforman en verdaderos páramos, ¿no? Desiertos. Claro, sí, es terrible, sí tiene un efecto social por mucho tiempo además. Y dicen,
cualquier industrial que le preguntes, que recuperar además el obrero capacitado es muy difícil, porque Muy después, difícil, muy difícil. en el tiempo en que no pudo obtener el ingreso con ese puesto de trabajo calificado, hizo cualquier cosa y por ahí terminó en eso y es difícil que hacerlo volver y recapacitarlo y qué sé yo. Así que el daño es muy grande. Las 270.000 puestos de trabajo registrados que se perdieron en estos 2 años y pico, van a ser difíciles de levantar y todavía no vimos el impacto porque todavía están muchos de ellos en el cuentapropismo. Y lo peor es que continúa con esto que te contaba, esas 50 posiciones de antidumping que vencen, si las abren todas van a liquidar más industrias todavía porque los productos baratos con dólar subsidiado van a seguir entrando y van a seguir cerrando empresas, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? O sea, ya hubo gente que lo atendió extorsioner, ¿no? Y la última, que vos hemos hablado muchas veces contigo, si perdemos trabajo registrado, perdemos contribuyentes en lo laboral y en lo previsional, ¿no? Y tenemos 1,5 por cada jubilado, y los jubilados están cobrando un horror, una miseria, el sistema está quebrado, tampoco se habla de reforma previsional, con lo cual se agravaría, y ahí son 6 millones que también van a votar dentro de 2 años. Sí, claro, no está diciendo nada al respecto, pero es así. Entre paréntesis, en el mundo está en crisis el sistema previsional por el tema del Claro. crecimiento en edad y un dato que en la Argentina todavía, los círculos rojos por ahí se están dando cuenta, sobre todo los que hacen investigación, pero en la Argentina todavía no se avivó de lo que sucedió acá. Bajó al 40% la natalidad. Es una Sí, terrible. monstruosidad. Cierra Parecía, maternidades, cierra maternidades, es increíble. claro, y entonces lo que vos no tenés para pensar, podés pensar en muchas cosas, pero en el tema previsional, pensás que te va a bajar, ¿no? En 20 años, brutalmente el aporte. Y, por otro lado, la edad de vida es mucho más larga, por lo cual Se no nos va a se queda invertir otra en la subir la edad de pirámide por primera jubilación. vez, ¿no? Vamos a tener la epidemia europea de población, al Sí, revés. sí, la Argentina está muy parecida a la europea en natalidad, Increíble. increíblemente, porque tiene que ver con expectativas de los jóvenes que no quieren tener hijos, tiene que ver con algo social, pero en definitiva el efecto va a ser el mismo en el sistema previsional, va a ser terrible. Y no hay un debate Sergio, la serio que última. deberíamos tener No, sobre el tema, ¿no? nada, cero, cero. Sí, muti por el foro. La última. ¿Lo trataste, lo conociste a Darío Lo Pérfido? Lo traté, sí, hace muchísimos años. Lo traté antes de que fuese famoso, porque era militante radical y yo era militante radical y nos conocimos ahí. Pobre, ¿no? Porque Un tipo no, pues, digo, inteligente. sabías que falleció y bueno, esa enfermedad terrible y no le podemos encontrar la vuelta, pero fue un tipo muy, digamos, no aflojó hasta el último momento, ¿no? Mira, era un tipo inteligente, decía cosas sin filtro. Sí, Eh, sí, Me parece que sí. él hizo su aporte en la gestión cultural de la Argentina. Fue un tipo útil, creo que eh, nada, su paso por la política fue bueno, no fue malo. La verdad que, bueno, una enfermedad terrible por lo que leí, ¿no? Terrible, sí, la famosa ELA, ¿no? Que al que agarra, digamos, no hay forma se trata, pero es deformante, es una pena. Bueno, hay muchos ejemplos. Bueno, es como siempre un gustazo escucharte, buen fin de semana. Yo te imagino jugando en la mitad Igualmente. fuerte para el 27 y bueno, y siempre sabes que contar con nosotros. Bueno, gracias y buen fin de semana. Gracias, ¿eh? Sergio de Valla, ex legislador de Coalición Cívica, en su momento integraba la alianza conjunto de Juntos por el Cambio con el Pelado de la Red y demás.